Un lindo y hermoso martes ya es el tercer día de la semana y pues seguimos aquí estudiando juntos esta hermosa lección. Y hoy una magnífica, una escena magnífica es el título. Una escena magnífica. ¿Qué escena? Bueno, estamos hablando del juicio. Así es de que vamos a ver esta escena. Y hoy, nuevamente, estoy aquí con mis dos colegas, el pastor Freddy y el pastor Wilfredo. Y le damos la bienvenida a todos. Estamos contentos de poderlos tener a ustedes en este estudio que podrán tener con nosotros. Y bueno, le damos la bienvenida a aquellos que realmente quieran ser parte del pueblo de Dios para el tiempo del fin y que se preparan. Y pastor, hay muchos que no son bautizados, hay muchos de que son incluso de otras denominaciones y he sabido personas que estudian la lección, están pendientes de la lección para estudiarla, anotan y están aprendiendo junto con nosotros. Le damos la bienvenida, especialmente a aquellos que no hacen parte de nuestra comunidad, pero igual los sentimos como nuestros hermanos y que Dios les bendiga grandemente. Bienvenido el pastor Rivas. Freddy, ¿cómo ha estado? Magnífico, como la lección de ahorita que vamos a tocar. Amén. Magnífica, dice, escena magnífica. Pues vamos a entrar de lleno al estudio de esta hora, en caliente de una Antes, vez. pastor, me gustaría recordarles, antes de orar, que ya en 2 días más, el pastor Freddy estará en Pomona. Ahí tienen ustedes la dirección. 217 East McKinley Avenue, Pomona, California. Estará dándonos desde el 27 al 29. Así es de que lo quieren conocer más, pues vayan el día jueves que inicia allí en Pomona, en la iglesia de Pomona. Ya pronto escucharemos los temas que nos va a dar. Ahora sí, vamos entonces a la oración para que el Señor nos acuerde lo que hemos estudiado. Ok, oremos. Gracias, Señor, porque nos permite el estudio de tu palabra en este momento. Y gracias porque hay unos hermanos televidentes que les gusta estudiar la lección junto con nosotros. Pero antes de pedirte la bendición especial, yo quiero pedirte por cada televidente. Hay personas allí que estudian con nosotros, pero que tienen sufrimientos, tienen dolor por algún motivo, sea de salud, sea un problema económico, un problema emocional. De pronto algún padre de familia que nos está escuchando tiene su hijo en las drogas, en la delincuencia, en la cárcel. Yo te pido por cada uno de ellos que tú los bendigas. Ahora queremos, Señor, de que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro en este momento para el estudio de tu palabra. Te lo agradecemos, Señor, en nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a... Ese título me parece muy especial, una escena magnífica. Y sabe, yo me he encontrado no solamente en el tiempo de mi ministerio, pero sí con otros, en otro tiempo, hablando con otros hermanos de otras denominaciones. Tengo gente conocida de otras iglesias. O cuando iba a dar estudios bíblicos con personas de otras iglesias, me decían, nosotros el libro Apocalipsis no lo estudiamos. Y y yo le decía, ¿pero por qué? Es que ¿quién va a entender ese? Imagínense, monstruos, dragones, bestias que salen del mar. Bueno, entonces es un libro que da miedo, ¿verdad? Y a través de los años y el estudio de la palabra, yo me di cuenta que, claro, si usted estudia el Apocalipsis aislado del resto de la Biblia, vamos a tener un problema. Pero ¿saben? El Apocalipsis, como dice la lección, tiene un libro compañero y se llama el libro de Daniel. Ahora, si queremos entender el Apocalipsis, tendríamos que estudiar primero el libro de Daniel, porque es que el libro Apocalipsis nos da detalles, muchos detalles, demasiados detalles que no aparecen en el libro de Daniel. En otra palabra, podríamos decir que es la explicación o la ampliación del libro de Daniel. Eso es lo que el libro Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis
bueno, en nuestra traducción española, Apocalipsis, porque en otras versiones, incluso en la King James, la revelación o revelación, así se conoce, Apocalipsis quiere decir revelación. Y el primer texto de Apocalipsis 1.1 es la revelación de Jesucristo. Y revelación es mostrar algo que estaba oculto. Ahora, el libro de Apocalipsis para un tiempo posiblemente, bueno, estuvo, por decirlo así, en su interpretación, en su estudio, lejos, pero Dios dio un tiempo para el estudio de su palabra, que se abrieran las profecías delante de nosotros. Entonces, vamos a ver que, recordando un poquito Daniel 2 y Daniel 7, encontramos de que esos libros nos muestra, Dios hace lo siguiente, para demostrarnos cuándo es la venida del Señor, o más o menos cómo va a ser la venida del Señor en el tiempo. Él comienza a mostrarnos unas pistas que, si las seguimos, nos va a llegar a la segunda venida de Jesús. ¿Y qué fue lo que utilizó, queridos televidentes? Él lo que utilizó fue unos gobiernos sucesivos, uno detrás del otro. Por ejemplo, en Daniel 2 y Daniel 7, no tenemos tiempo para mostrar todo esto, pero encontramos primero a Babilonia, ¿verdad? Y por nombre propio aparece Babilonia en la Biblia. Luego aparecen los medos y los persas. Por nombre propio aparecen ellos. Después vienen los griegos, por nombre propio, y encontramos la sucesión en el libro de Daniel. Pero ya para ese cuarto gobierno aparece, ¿verdad? Como, por ejemplo, como la cuarta bestia, grande y terrible. Y en el Antiguo Testamento no encontramos por nombre propio el Imperio Romano. Pero si seguimos la secuencia, encontramos que después de Grecia, los que vienen son los romanos. Y es en ese periodo cuando Cristo viene, ¿verdad? No inmediatamente después del comienzo del imperio como tal, pero sí más adelante, en ese periodo de ese imperio romano, aparece la venida del Señor Jesucristo. Después de la venida del Señor Jesucristo, viene algo que se conoce en la Biblia como los 1260 días, o tiempos y medio tiempo, y no es otra cosa que la supremacía papal. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer los libros o hablar con un testigo de Jehová. Los testigos de Jehová, Babilonia bien, Medo-Persia bien, Grecia bien, Roma bien, pero cuando se habla del cuerno pequeño o el periodo, es que estamos hablando de 12 siglos de la supremacía papal, ubican eso a los Estados Unidos e Inglaterra. O sea, se desvía la profecía, porque obviamente a la iglesia no les conviene saber realmente quién es el cuerno pequeño del anticristo. Entonces se desvía y hay un propósito de eso, ¿ok? Pero resulta que después de los 1260 días, vamos a encontrar ese famoso texto, lo vamos a buscar en el libro de Daniel capítulo 7. Si ustedes me acompañan, Daniel capítulo 7. Donde vamos a encontrar que allí se menciona la escena del juicio. Daniel 7, y vamos a leer del verso 9. Vamos a leer capítulo 7 del verso 9 de Daniel. Obviamente esto viene después de hablar de estos reinos, y dice así, de la siguiente manera: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10. En el verso 10 dice: y un río de fuego procedía y salía delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Se acuerdan los libros que mencionamos en el libro de Apocalipsis en estos días? Ahí está. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba del cuerno, hablando del cuerno pequeño, la supremacía papal. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias su dominio, pero lo había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y el verso 13 es bien interesante, porque dice: miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días, y le hicieron acercar delante de él. Entonces vemos que aquí vemos claramente la explicación
de ese juicio en el cielo. O sea, está después de que se presentan estos reinos y después del cuerno pequeño. Tiene que ser que después de 1798, cuando termina la supremacía papal, tiempo después tiene que comenzar el juicio, porque es que está enseguida la secuencia. Ahora, claro, para la otra semana, que esperamos que ustedes nos puedan ver en este estudio, tenemos que estudiar la profecía más larga de la Biblia. Esa profecía que aparece en el libro de Daniel capítulo 8, termina o comienza en el año 457 y termina en el año 1844. Y allí es la partida del comienzo de ese juicio que nosotros como estudiantes de la Biblia, del santuario y en círculos adventistas lo conocemos como juicio investigador. Que es lo que el pastor en esta semana preguntaba, bueno, pero ¿cuándo va a comenzar? Porque la pregunta de los televidentes, oiga, sí, va a haber un juicio, pero ¿cuándo va a comenzar el juicio? Claro, aquí le di esta partecita, pero la próxima semana vamos a dar más detalles de su comienzo de ese juicio y cómo va a terminar. Pastor. Me llama mucho la atención. El pastor acaba de hacer rápidamente todo una estructura de lo que es la profecía. Pero bien lo dice el título de la lección, escenas magníficas. La Biblia te va mostrando paso a paso la historia que ya vivimos. Y que el mismo libro de la historia que tenemos nosotros para confirmar la historia universal. Estas semanas antes de que yo viniera acá, mi hija me mostraba un libro de historia universal que le había regalado abuelito. Y me dice, mira papá, y entonces empecé con ella a buscar y me decía, mira, aquí habla de Babilonia, mira, aquí habla, y va explicando el libro de historia universal, y tú dices, ¿cómo a veces nosotros nos cerramos tanto a negar cosas que aún la ciencia y la historia nos están presentando como evidencias claras de lo que la Biblia nos está diciendo? Esas escenas magníficas que nos muestran que Cristo viene pronto, también en los libros de historia, en los libros de la escuela, están registrados allí. Es como lo que decías hace ratito del cuerno pequeño. Nadie quiere hablar de eso. Pero sabemos que hubo una etapa que se le llamó el oscurantismo. Y que trajo problemas y que trajo agobio al pueblo de Dios. Exacto, y no solo al pueblo de Dios, a todo el mundo en general. Porque la ciencia no avanzó, es decir, el ser humano era aplastado tremendamente por ese poder. Pero me llama la atención y por eso entiendo el título. Escenas, dice ahí, una escena magnífica. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Incluso este mensaje profético que es dado a nosotros como una advertencia, como una señal para que nosotros sepamos lo que está pasando hoy, pasó en el tiempo atrás y lo que está por venir, debemos de prestarle atención. Algunos dicen que las profecías es la teología del miedo. No fue dado para infundir miedo. Fue dado para que nosotros estemos alertas. De hecho, también nos llaman alarmistas en muchas ocasiones, ¿no? Sí, somos alarmistas. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos fue llamado para alarmar al pueblo, sonar la alarma de que Cristo viene por segunda vez. Y esto es precisamente la alarma que deberíamos nosotros de estar poniendo para ver en dónde estamos parados en este juicio. El pastor mencionaba hace ratito, pastor, ya pasaron estos eventos y estamos ya en el evento del juicio. Entonces, si estamos en el evento del juicio, los libros han sido abiertos ya. Es una escena que no la estamos viendo, no la vemos. ¿Qué pasaría si viéramos? Esto comprueba que nuestra interpretación profética es historicista. Así es. Porque está continuada en la historia. Entonces, para ubicar cuándo comienza el juicio, tiene que ver después de estos sucesos. Así es. Y ahí nos ubicamos. Bueno, y los sucesos han sido presentados. Así es. Por eso es de que hoy en esta lección se está presentando que viene un juicio. No porque no ha venido. El juicio ya se mencionó, comenzó en 1844. Pero ese juicio no fue un juicio para los que hoy estamos acá vivos, sino ese juicio comenzó de todos los muertos, desde el primer mártir, que fue Abel. Entonces, de allí ha comenzado ese juicio. Y aún todos los que van muriendo.
Y algunos dicen, bueno, ¿y cuándo va a acabar entonces? Si todos los días, ¿cuántos no mueren? Bueno, la verdad es que ese trabajo lo está llevando Cristo. ¿Cuándo va a acabar? No sabemos, porque aún también, pues va a venir también el cierre de la gracia. ¿Sabe por qué estaba mencionando ahorita esto de que no lo vemos los libros abiertos, no? Imagínense si nosotros pudiéramos ver, nuestros ojos se abrieran y vieran todo ese contexto maravilloso, ¿no? Del libro, cómo se... Pero no están viendo todo lo que hay atrás de esto, ¿no? Claro. Todo el equipo, nuestro hermano Nachito ahí, nuestro hermano Gilbert allá, con todo el equipo, la computadora, todo moviendo. Es tremendo. Yo nada más que veía a Gilbert hoy, cómo movía todo. Es un mago de la tecnología este hombre, ¿no? Y si no estuvieran ellos allí, entonces eso no lo ven ellos. Nosotros no vemos el juicio, cómo se está ejecutando, pero hay un juicio. Claro. Sí. Y eso es lo magnífico, lo maravilloso. Lo más grande que nosotros podemos entender hoy es que este juicio saldrá beneficiado todo aquel que sea parte del pueblo de Dios. Amén. Así es. Así es. Bueno, veamos una cita de Elena G. de White. ¿Qué nos dice acerca de todo esto que hemos hablado? Miren, Dios quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra continúen siempre revelándose a su pueblo. Eso es lo que hoy en día el verdadero mensajero de Dios tiene que decir las cosas como son. Se aterrorice quien se aterrorice, pero la verdad no la podemos ocultar. No podemos estarle sobándole la espalda cuando está viviendo en pecado y en desobediencia con Dios. Dice un dicho, el que nada debe, nada teme. ¿Quién es el que se aterroriza entonces? El que debe. El que debe. ¿Ok? Ahora dice, y hay solo un modo para obtener este conocimiento. Vean, no podemos llegar a entender la palabra de Dios, sino por la iluminación del Espíritu por el cual fue dada la palabra. O sea, hay que dejarnos llevar por el Espíritu del Señor, Amén. que nos convence de nuestros pecados y que ahí en ese momento caigamos de rodillas ante nuestro Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 2:11, las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios. Porque también dijo el apóstol Pablo en el versículo 10, porque el Espíritu escudriña todas las cosas y aún las cosas profundas de Dios. Vean, hermanos, no podemos ocultarle a Dios lo que realmente somos o queremos. Y la promesa del Salvador a sus discípulos fue, mas cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad, porque tomará de lo mío y os los anunciará. Ahora vean, Y esa es la verdad que es la verdad que hoy tenemos que dar. ¿Para qué? Para ser libertados, pastor, ¿de qué? De los pecados, de la rebelión. Hoy en día, yo he dicho muchas veces, aquí hablamos mucho de la ley de Dios, pero ¿cuál es el propósito? De que aquel que dice ser cristiano y que tiene una Biblia se dé cuenta que la Biblia tiene los 10 mandamientos desde el inicio hasta el final y que eso es lo que tenemos que lograr. Vayamos a la próxima filmina. Dice acá, eventos de los últimos días. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Vean, especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. Y hoy, como decía el pastor Wilfredo, hay muchos cristianos que no tocan Apocalipsis porque habla de bestias, pues tampoco tocan el libro de Daniel porque también habla de bestias y tiene el miedo. Y el miedo no es tanto el ver y escuchar o leer bestias, sino el miedo quizás es que Dios quiere un cambio, una transformación, y Dios les quiere enseñar la verdad del camino, cómo debemos caminarlo. Por eso es que también ella dice, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días, para estos tiempos.
Leemos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Ahora vean, y aún, Pastor Freddy, esto ya en las escuelas de teología ya no se dan, ni se tocan. Y bueno, por eso hoy en día, pues nosotros también aquí en este ministerio tenemos un colegio donde estos libros son los que más se estudian y más se da su interpretación para que entendamos lo que hoy está pasando en el mundo y lo que va a venir. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Esto es en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Si tiene algo que decir, y hay pastor, hay cosas que todavía no hemos comprendido bien. Y en su debido momento el Señor traerá esa nueva luz ante nosotros. Claro. Y deberíamos de estar constantemente estudiando esos temas. Tristemente, existe una barrerita que se ha impuesto en decir que ya todo pasó. Ya no se preocupen, no hay nada ya no lo leas, ya lo que te hemos dado es suficiente. Okay. Bueno, terminamos. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Incumplidas. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Vean, y como decía el pastor, sí, hay muchos que ya dicen, no, eso ya pasó, no, eso ya ni tienes que tocarlo. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Amén. Hermanos, estamos ya viviendo esos tiempos finales. ¿Qué esperamos? Mira, hace poco en una noticia dijeron, no recuerdo el lugar, pero que en la profundidad del mar salió una línea que se abrió y está sulfurando como fuego, que huele, y que a hoy los científicos tienen miedo de entender que esa es una señal del terremoto que están esperando. La pregunta es, ¿estamos listos para el día del juicio? ¿Estamos preparándonos? ¿Quieres conocer la verdad o tienes miedo? ¿Quieres seguir escuchando a aquellos que te limpian, que te hacen sentir bien, cuando Dios en todos los tiempos siempre amonestaba a su pueblo por su rebeldía y su desobediencia a la ley de Él? Dios te bendiga y el Señor te guarde.